Hay sonidos que nunca se te olvidan, mija. El llanto de tu primer hijo cuando nace. La última palabra de alguien que amas antes de morir. El sí, acepto en tu boda. Y este que te voy a contar ahora. El sonido de un monitor de hospital cuando alguien se muere. Ese pitido largo, constante, insoportable. El sonido que anuncia que todo terminó. Que perdiste. Que ya no hay nada que hacer. Yo soy Carmen. Tengo 62 años y llevo 30 años como jefa de enfermeras en la Cruz Roja de Guadalajara. He visto morir a cientos de personas. Ancianos que se apagaban en paz. Accidentados que llegaban destrozados. Enfermos terminales que se iban rodeados de sus familias. He visto la muerte de todas las formas posibles. Pero nunca en mi vida había visto morir a un niño en mis brazos mientras yo le daba compresiones en el pecho y gritaba el nombre de Dios como una loca desesperada. Hasta esa noche de tormenta del 15 de octubre. Era 3 de la mañana. Afuera llovía como si el cielo se estuviera desangrando sobre Guadalajara. Esas lluvias que inundan las calles en 10 minutos, que apagan las luces, que hacen que la gente corra buscando dónde refugiarse. Y yo estaba arrodillada en el piso frío de urgencias, con mis rodillas llenas de artrosis clavadas en el cemento, bombeando aire a los pulmones de un niño de 7 años que ya no respiraba. Sus labios estaban morados. Sus manitas, heladas como el hielo. Su pecho, inmóvil bajo mis manos temblorosas. 1, 2, 3, 4, vamos, chiquito, no te vayas, 5, 6, 7. Pero se estaba yendo. Lo sentía. Después de 30 años como enfermera, una aprende a sentir cuando la muerte ya puso su mano sobre alguien. Y la tenía sobre este niño. Apretada. Firme. Sin intenciones de soltarlo. El monitor seguía con ese sonido horrible. Ese pitido que te taladra el cerebro. Línea plana. Paro cardíaco. 3 minutos sin pulso. Yo seguía bombeando. Mis brazos me dolían. Mi espalda me gritaba. Pero no podía parar. Dios mío. Grité. Y no me importó que las otras enfermeras me oyeran, no me importó nada. Si existes, si de verdad estás ahí arriba, manda a alguien. No me dejes sola con esto. Porque estaba sola. Completamente sola. El doctor Torres, el jefe de guardia, se había metido a su oficina hacía 20 minutos y había cerrado la puerta con llave. Los otros médicos estaban atendiendo un choque múltiple en la carretera a Chapala. Las enfermeras jóvenes me miraban desde lejos con lástima, pero ninguna se acercaba. Porque todas sabían lo mismo que yo. Ese niño ya estaba muerto. Y entonces, pasó algo que todavía, 5 años después, me hace llorar cuando lo cuento. El ruido se detuvo. No es que el hospital se callara, ¿me entiendes? Las sirenas seguían aullando afuera. La gente seguía tosiendo en la sala de espera. Las camillas seguían rodando por los pasillos. Pero alrededor de mí, en ese rincón olvidado donde yo estaba con ese niño invisible, se hizo un silencio absoluto. Como si me hubieran metido en una burbuja. Como si alguien hubiera presionado pausa en el universo. Y las puertas automáticas de urgencias se abrieron. Entró un hombre. Y mija, cuando te digo que entró un hombre, no te estoy hablando de un médico más que venía corriendo desde otro piso. No. Este hombre entró caminando. Despacio. Con una calma que en otro momento me hubiera desesperado, pero que en ese instante me dio una paz que no puedo explicar con palabras. Vestía una bata blanca. Pero no una bata grisácea y arrugada como la que usamos todos después de 12 horas de guardia. No una bata manchada de sangre o de betadine o de café derramado. Era una bata blanca que parecía recién salida de la tintorería. Un blanco que casi lastimaba la vista. Un blanco que parecía, no sé cómo explicarlo, parecía tener luz propia. No traía gafete de identificación. No traía estetoscopio al cuello. No traía carpeta de historiales clínicos bajo el brazo. No traía nada. Solo traía esa presencia. Era alto. No gigante, pero alto. De tez morena clara, como la mayoría de nosotros aquí en Guadalajara. Tenía el pelo un poco largo, recogido de forma sencilla atrás. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron. Tenía unos ojos oscuros, profundos, como 2 pozos de agua tranquila en medio de un desierto. Unos ojos que parecían conocer cada rincón de ese hospital. Cada paciente que había entrado. Cada muerte que había pasado.
cada dolor que se había llorado en esos pasillos fríos. Me miró. Y en ese momento, supe que él sabía exactamente lo que yo estaba sintiendo. El miedo. La impotencia. La rabia. La soledad. Caminó directo hacia mí. Sus pasos no hacían ruido en el piso de cemento. Y lo más extraño de todo, el guardia de seguridad, Don Chui, que siempre pide identificación hasta al secretario de salud, ni siquiera se movió de su silla. Se quedó ahí sentado, mirando al frente con los ojos vidriosos, como si estuviera en trance. Yo dejé de dar compresiones por un segundo. Me quedé congelada, mirando a ese hombre que se acercaba. ¿Quién es usted?, pregunté, jadeando por el esfuerzo. Necesitamos un pediatra. Este niño está en paro cardíaco. Lleva 3 minutos sin pulso. El hombre no me contestó enseguida. Siguió caminando hacia la camilla con esa calma imposible. Se acercó a mí. Y puso su mano sobre la mía. Sobre mi mano que todavía estaba en el pecho del niño, lista para seguir bombeando. Su mano estaba tibia. No caliente como cuando alguien tiene fiebre. No fría como cuando traes guantes de látex puestos desde hace horas. Tibia. Perfectamente tibia. Y firme. Con una firmeza que me decía sin palabras, ya puedes parar. Yo me hago cargo. Descansa, Carmen, dijo. Y su voz. Dios mío, su voz. No era la voz ronca de un médico que lleva 2 noches sin dormir. No era la voz apurada de alguien que tiene otros 20 pacientes esperando. Era una voz grave pero dulce. Una voz que te envolvía como una cobija en invierno. Una voz que te decía que todo iba a estar bien, aunque no tuvieras ninguna razón para creerlo. Me quedé helada. ¿Cómo sabe mi nombre?, susurré. Porque yo no traía mi gafete puesto. Se me había caído en el ajetreo cuando trajeron al niño. Nadie en ese pasillo sabía cómo me llamaba. Y mucho menos un doctor que yo nunca había visto en mi vida. Él no contestó mi pregunta. Solo me miró con esos ojos que parecían ver dentro de mi alma. Pero doctor, el niño, balbuceé, señalando la camilla. Lleva 3 minutos sin pulso. Necesitamos intubar, necesitamos adrenalina, necesitamos. El monitor seguía con ese pitido horrible. Ese sonido que te anuncia que perdiste. Pero el hombre ni siquiera volteó a verlo. Sus ojos estaban fijos en mí. Apaga eso, dijo suavemente, señalando el monitor con un gesto de la cabeza. El ruido lo asusta. ¿Apagarlo?, pregunté, confundida. No puedo apagarlo, doctor. Es protocolo. Si lo apago, no vamos a poder monitorear si. El ruido lo asusta, Carmen, repitió. Y me miró con una autoridad que nunca en mi vida había visto en nadie. Ni en el director del hospital. Ni en el gobernador que vino una vez a inaugurar el ala nueva. Ni en el cardenal que bendijo la capilla del hospital. Era una autoridad que no daba miedo. Era una autoridad que daba certeza absoluta. Como cuando un padre le dice a su hijo confía en mí y el hijo sabe, sin ninguna duda, que puede hacerlo. Apágalo, Carmen. Mis dedos temblaban. Pero obedecí. Presioné el botón que silencia el monitor. El silencio fue total. Absoluto. Como si alguien hubiera apagado el sonido de todo el mundo. El doctor se acercó a la camilla. Se inclinó sobre el niño. Y yo vi su cara por primera vez con claridad. Tenía una expresión de ternura infinita. Como si estuviera viendo a su propio hijo. Como si ese niño sucio, desechado, olvidado por todos, fuera lo más precioso del mundo para él. No pidió desfibrilador. No pidió adrenalina. No pidió tubo endotraqueal. No pidió nada de lo que piden los médicos cuando alguien está en paro. Hizo algo que va en contra de todo lo que me enseñaron en 40 años de enfermería. Puso su mano derecha sobre la frente sudorosa y sucia del niño. Su mano izquierda sobre ese pechito hundido que ya no se movía. Y se inclinó hasta que su boca quedó a la altura del oído del niño. Yo pensé que iba a declarar la hora de la muerte. Pensé que iba a decir esas palabras que todos los médicos tienen que decir. Lo siento mucho, hicimos todo lo que pudimos. Pero no. Empezó a hablarle al niño. Y no le hablaba como un médico a un paciente. Le hablaba como un padre que despierta a su hijo en la mañana para ir a la escuela. Con cariño. Con dulzura. Con amor. Carlitos, dijo. Y yo sentí que el corazón se me detenía. ¿Carlitos? ¿Cómo sabía que se llamaba Carlitos? Nadie sabía su nombre.
Para nosotros en el hospital era desconocido masculino de aproximadamente 7 años. En la pizarra de urgencias estaba escrito así. En el expediente provisional que habíamos abierto estaba así. Para todos nosotros, ese niño era un número. Un caso. Un cuerpo sin identidad. Pero este doctor lo llamó por su nombre. Carlitos, repitió, con una voz que vibraba en el aire, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Has tenido mucho frío, ¿verdad? El pecho del niño no se movía. Seguía azul. Seguía muerto. Yo estaba a punto de intervenir, de gritarle a este doctor que dejara de perder el tiempo con palabras y que hiciera algo médico, algo científico, algo que funcionara. Pero no pude moverme. Era como si una fuerza invisible me estuviera sosteniendo en mi lugar, obligándome a ver, a escuchar, a ser testigo. Has tenido mucha hambre, siguió diciendo el hombre, acariciando la mejilla sucia del niño con su pulgar. Y te dolió mucho el agua que te tiraron, ¿verdad? ¿El agua? ¿Qué agua? Y entonces me acordé. Me acordé de lo que doña Chui me había contado hacía unas horas, cuando trajeron al niño. Me acordé de la mujer elegante con su bolsa de marca. Me acordé del agua purificada vaciada sobre ese niño como si fuera basura. Pero eso había pasado hacía 12 horas. Este doctor no estaba ahí. Nadie le había contado. ¿Cómo lo sabía? Lo sentí contigo, susurró el doctor. Y entonces limpió una mancha de lodo de la cara del niño con su pulgar. Despacio. Con una ternura que me partió el corazón en 1000 pedazos. Como si ese niño fuera lo más valioso del mundo. Como si no fuera basura. Como si importara. Pero ya estoy aquí, dijo el doctor, y su voz se quebró un poquito. Ya llegué. Y no te voy a dejar. Puso su mano sobre el corazón del niño. Ese corazón que llevaba 3 minutos sin latir. Y dijo algo que me puso la piel chinita de los pies a la cabeza. Respira. No fue una orden gritada. No fue un comando médico. Fue una invitación. Suave. Dulce. Como cuando le dices a alguien que amas, ven conmigo. Todo va a estar bien. Y entonces, pasó algo que todavía hoy, cuando lo cuento, la gente piensa que estoy loca. El niño, ese niño que llevaba 3 minutos sin pulso, que estaba azul como un pitufo, que estaba técnicamente, científicamente, médicamente muerto. Tomó aire. No fue un jadeo agónico. No fue un estertor de muerte. No fue nada de lo que yo había visto en 30 años de urgencias. Fue una respiración profunda, tranquila, hermosa. Como cuando te despiertas de una siesta larga en domingo y te estiras y respiras hondo porque dormiste bien. Sus pulmones se llenaron de aire. Su pecho se infló. Y el color volvió a su cara. Lo vi con mis propios ojos. Vi cómo esos labios morados se volvían rosa. Vi cómo esas mejillas azules se volvían sonrosadas. Vi cómo ese cuerpecito rígido se volvía suave otra vez. En cuestión de segundos. De azul a pálido. De pálido a rosado. De muerto a vivo. Me llevé las manos a la boca para ahogar un grito. Las lágrimas me corrían por la cara sin control. El niño abrió los ojos. ¿Y qué ojos, mija? ¡Qué ojos tan hermosos! Eran grandes, color miel, con unas pestañas larguísimas. Unos ojos que habían visto demasiado sufrimiento para un niño de 7 años, pero que ahora brillaban con algo que parecía esperanza. Miró fijamente al hombre de blanco. Lo miró como si lo conociera de toda la vida. Como si lo hubiera estado esperando. Como si supiera exactamente quién era. Y preguntó, con un hilo de voz rasposa pero clara. ¿Eres tú? El hombre sonrió. Y esa sonrisa. Les juro por la memoria de mi esposo muerto, les juro por la vida de mis hijos, les juro por todo lo sagrado que esa sonrisa iluminó ese pasillo oscuro y frío más que todas las lámparas fluorescentes del techo. No era una sonrisa de dientes perfectos como las de los actores de Hollywood. No era una sonrisa fingida de cortesía como las que ponen los médicos cuando tienen que dar malas noticias. Era una sonrisa genuina. Una sonrisa llena de amor. Una sonrisa que decía sin palabras, sí, soy yo. Y estoy aquí por ti. Soy yo, Carlitos, dijo el doctor, acariciándole el pelo sucio. Te dije que no te iba a dejar solo. ¿Te acuerdas? El niño asintió débilmente. Y una lágrima limpia, brillante, rodó por su mejilla sucia. Tenía miedo, susurró el niño. Mucho miedo. Lo sé,
Mijo. Lo sé, el doctor le limpió la lágrima con su pulgar. Pero el miedo ya pasó. Ya pasó todo. Ahora vas a dormir un ratito. Vas a descansar. Y cuando despiertes, vas a tener mucha hambre. El niño sonrió. Una sonrisa pequeñita, débil, pero real. Carmen te va a traer gelatina de fresa cuando despiertes, dijo el doctor, y me miró. Es tu favorita, ¿verdad? El niño asintió. Sus ojitos se estaban cerrando. Pero esta vez no era el cierre de la muerte. Era el cierre del sueño. Un sueño natural, reparador, sanador. Duerme, Carlitos, susurró el doctor. Yo me quedo aquí cuidándote. Y el niño cerró los ojos. Su respiración se volvió rítmica. Profunda. Estable. Su pecho subía y bajaba con una fuerza increíble. Yo estaba temblando de pies a cabeza. No de frío, no de cansancio. De algo que no puedo nombrar. De asombro, de miedo, de gratitud, de shock, todo mezclado. Me acerqué a la camilla con las piernas temblorosas. Tomé la muñeca del niño con mis dedos para sentirle el pulso. Porque mi cerebro científico necesitaba confirmarlo. Necesitaba saber que no estaba alucinando, que no me había vuelto loca. El pulso estaba ahí. Fuerte. Constante. Regular. 80 latidos por minuto. Perfecto. Levanté la vista hacia el doctor. Tenía 1000 preguntas atropellándose en mi boca. ¿Qué medicamento le había dado? ¿Qué técnica había usado? ¿Cómo había hecho eso? ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué yo no lo conocía? Doctor, mi voz salió como un graznido. Eso es imposible. Clínicamente imposible. ¿Cómo lo hizo? El hombre se enderezó. Se veía más alto de lo que había pensado al principio. Imponente. Pero no de una forma que daba miedo. De una forma que daba paz. Se limpió las manos en su bata. No porque estuvieran sucias. Sino como quien termina un trabajo bien hecho. Como un artista que acaba de dar la última pincelada a su obra maestra. Carmen, me dijo, mirándome directo a los ojos, directo al alma. La medicina cura el cuerpo. Eso lo saben todos los doctores. Pero solo el amor cura el abandono. Solo el amor convence a un alma rota de que vale la pena quedarse un poco más. Hizo una pausa. Me sostuvo la mirada. Ustedes hicieron lo que pudieron con sus manos. Dieron compresiones. Pusieron oxígeno. Llamaron códigos. Hicieron su trabajo. Pero la medicina tiene límites. Se acercó a mí. Puso su mano sobre mi hombro. Yo solo vine a poner lo que faltaba. Pero, ¿quién es usted? Insistí. Tengo que llenar el reporte. El doctor Torres va a preguntar quién autorizó el procedimiento. Necesito su nombre. Su cédula profesional. Sue. El hombre soltó una risa suave. Musical. Como el sonido de agua corriendo en un arroyo. No te preocupes por los reportes, Carmen. No te preocupes por Torres. Él tiene sus propias lecciones que aprender esta noche. Por lo menos dígame su nombre, doctor, supliqué. Para el registro. Para que cuando el niño despierte, yo le pueda decir quién lo salvó. Para que él sepa a quién agradecerle. El hombre caminó hacia la salida. Las puertas automáticas se abrieron antes de que él llegara. Como si lo estuvieran esperando. Se detuvo en el umbral. Se volteó. Me miró una última vez. No necesitas mi nombre en un papel, Carmen. Ya lo tienes escrito en tu corazón desde que eras niña. Desde que tu abuela te enseñó a rezar. Desde que creíste por primera vez. Y entonces dijo algo que me dejó clavada en el piso, paralizada, sin poder respirar. Ah, y Carmen, llama a tu hija. Ya te perdonó. Ella está esperando tu llamada. No esperes a mañana. Llámala hoy. Llámala ahora. Y salió a la tormenta. Me quedé ahí parada. Congelada. Con la boca abierta. Con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nadie en el hospital sabía lo de mi hija. Nadie. Yo llevaba 5 años sin hablarme con mi hija mayor, Patricia. 5 años por una pelea estúpida, ridícula, sobre dinero. Sobre una herencia que ella quería repartir de una forma y yo de otra. 5 años en los que no nos hablábamos. 5 años en los que yo me moría por dentro de la tristeza pero era demasiado orgullosa para llamarla. 5 años en los que mi nieto había crecido sin conocer a su abuela porque nosotras dos éramos demasiado tercas para pedir perdón.
Era mi secreto más doloroso. Mi herida más profunda. Algo que yo guardaba en el fondo de mi corazón y que ni siquiera había compartido con mi mejor amiga. ¿Cómo lo sabía ese doctor? Corrí hacia la puerta. Mis rodillas viejas protestaron, pero no me importó. Salí a la rampa de ambulancias. La lluvia había parado. De golpe. Completamente. Hacía 2 minutos llovía a cántaros y ahora el cielo estaba despejado. Se veían las estrellas brillando sobre Guadalajara. Se veía la luna llena, enorme, plateada. Miré a la derecha. Miré a la izquierda. Miré al frente. El estacionamiento estaba vacío. No había ningún coche saliendo. No había ninguna persona caminando por la banqueta. No había nadie. El hombre de blanco se había esfumado. Como si nunca hubiera existido. Regresé corriendo a urgencias con el corazón a punto de salírseme del pecho. «Lupita», le grité a la pasante que venía saliendo del baño. «¿Viste al doctor que salió? El alto, de blanco, con el pelo largo». Lupita me miró como si yo estuviera hablando en chino. «¿Cuál doctor, jefa? Yo no he visto entrar ni salir a nadie en los últimos 20 minutos. Solo a usted con el niño». «¿Cómo que no?», insistí, agarrándola de los hombros. «Estuvo aquí. Habló conmigo. Reanimó al niño. Tú lo tienes que haber visto». Lupita se soltó suavemente de mi agarre. Me miró con preocupación. Con esa mirada que le pones a alguien que crees que se está volviendo loco. «Jefa, yo estuve aquí todo el tiempo. Estaba en la estación de enfermeras llenando reportes. No entró ningún doctor. De verdad». Se acercó a la camilla. Vio a Carlitos durmiendo plácidamente, con el color de la vida en su rostro, con su pecho subiendo y bajando rítmicamente. Se persignó. «Jefa, el niño estaba en paro cuando yo me fui a traer el carro rojo. Llevaba 3 minutos sin pulso. ¿Usted lo sacó sola? ¿Usted lo reanimó sola?». Iba a contestarle. Iba a gritarle que no fui yo, que fue el doctor, que lo vio todo. Pero en ese momento se abrió la puerta de la oficina del doctor Torres de golpe. Torres salió sosteniendo una taza de café. Traía cara de pocos amigos. Como siempre. «Bueno, Carmen», dijo con ese tono arrogante que usaba siempre. «Ya pasó el drama. ¿A qué hora llamamos a la funeraria para que se lleven al?». Se cayó en seco cuando vio al niño. Se acercó despacio. Incrédulo. Como si no pudiera creer lo que estaban viendo sus ojos. Se acercó a la camilla. Sacó su estetoscopio del bolsillo. Lo puso en el pecho de Carlitos. Escuchó. Su cara se puso pálida. Movió el estetoscopio. Escuchó otra vez. Se quitó el estetoscopio. Me miró. Volvió a escuchar. Esto no tiene ningún sentido», murmuró Torres, más para sí mismo que para mí. Este niño no tenía signos vitales. Estaba en acidosis severa. Tenía choque hipovolémico. Hipotermia. Falla multiorgánica. Llevaba 3 minutos sin pulso cuando yo me metí a mi oficina. «¿Qué le pusiste, Carmen? ¿Adrenalina? ¿Bicarbonato? ¿Atropina?». «Nada, doctor», le dije, sintiendo una paz extraña que empezaba a inundarme. «Yo no le puse nada». «¿Cómo que nada?». Torres alzó la voz. «Los niños no resucitan solos, Carmen». «Entonces, ¿quién lo atendió? ¿Vino el jefe de servicio? ¿Llamaste a alguien sin decirme?». Ramírez miró a todos lados, buscando a otro médico, buscando una explicación lógica. «Vino un doctor», dije yo, y las lágrimas empezaron a correrme por la cara otra vez, pero ahora eran lágrimas de gratitud, de asombro, de algo que no puedo nombrar. Un doctor de blanco. Uno que no necesita firmar papeles. Uno que no cobra consulta. Uno que no necesita cédula profesional. Torres me miró como si yo hubiera perdido la razón. «Déjate de acertijos, Carmen. Me estás empezando a preocupar. Voy a revisar las cámaras de seguridad. Necesito saber quién entró aquí sin autorización. No quiero problemas legales por gente externa metiendo mano en mis pacientes». «Revíselas», le dije, levantando la barbilla, desafiante. «Revíselas todas. Revise cada segundo de las últimas 2 horas». Torres apretó la mandíbula. Me lanzó una mirada de furia. Y se fue taconeando hacia el cuarto de seguridad. Yo me quedé ahí, de pie junto a la camilla de Carlitos, viendo cómo su pechito subía y bajaba.
viendo cómo dormía en paz, viendo el milagro respirar. 10 minutos después, Torres me llamó a gritos desde el cuarto de seguridad. Carmen, ven aquí ahora. Fui caminando despacio. Sabía lo que iba a ver. O más bien, lo que no iba a ver. El cuarto de seguridad es un espacio pequeño, lleno de monitores, donde don Pepe, el guardia, pasa la noche comiendo tortas y viendo las cámaras. Cuando llegué, Torres estaba parado frente a los monitores con la cara blanca como el papel. Don Pepe estaba sentado en su silla, con la boca abierta, con una torta a medio comer en la mano. Pon la grabación otra vez, ordenó Torres con voz temblorosa. Desde el principio. Don Pepe tecleó en la computadora. El video empezó a correr en la pantalla. Ahí estaba yo en la imagen granulada y en blanco y negro, desesperada, dando compresiones sobre el pecho del niño. Se veía a Lupita corriendo a buscar el carro rojo. Se veía el momento exacto en que el monitor marcó la línea plana. Se veía el momento en que yo me quedé sola con ese niño muerto. Y entonces, en el video, las puertas de urgencia se abrieron. Pero no entró nadie. Torres soltó su taza de café. Cayó al suelo y se hizo añicos, salpicando café por todas partes. Pero él ni siquiera se dio cuenta. «Regrésale», gritó. Las puertas se abrieron solas. Tiene que ser una falla del sensor. Espere, doctor, dije yo, señalando la pantalla con el dedo. Mire la luz. Porque en el video, justo cuando las puertas se abren, la imagen de la cámara se satura de luz. No es el foco del pasillo. No es el reflejo de una ambulancia que llega. Es una luz que entra por esas puertas y se mueve, camina, se dirige hacia donde estoy yo. En la pantalla solo se ve un resplandor blanco, intenso, brillante, que cubre toda la zona donde yo estaba parada con el niño. Eso es un fallo de la cámara, murmuró Torres, pero su voz sonaba débil, insegura. Un overexposure. Un fallo técnico. Siga viendo, le dije. En el video se me ve a mí, Carmen, dejar de dar compresiones. Se me ve mirando hacia arriba, hacia algo, hacia alguien que estaba de pie frente a mí. A la altura de los ojos de un hombre alto. Se me ve hablando, moviendo los labios, gesticulando con las manos. Pero estoy hablando sola. No hay nadie ahí. Solo esa luz brillante. Se me ve llorar. Se me ve hacer a un lado, como si alguien me hubiera pedido permiso para acercarse a la camilla. Y lo más impresionante de todo. En el video, el cuerpo del niño, que hasta ese momento estaba inmóvil, azul, muerto, de repente se ilumina. La luz que lo cubre se vuelve más intensa. Y sin que nadie lo toque visiblemente, sin que ninguna mano humana aparezca en la pantalla, su pecho se infla. Se ve clarito como toma aire. Se ve como levanta su manita y la extiende hacia arriba, como si estuviera agarrando la mano de alguien. Como si alguien lo estuviera levantando. Pero no hay nadie ahí. Solo luz. No hay nadie, susurró Torres, cayendo sentado en una silla. Carmen, estabas hablando sola. Estabas hablando con la nada. No, doctor, le contesté, tocándome el pecho, justo donde ese hombre había puesto su mano. No estaba hablando sola. Y no estaba hablando con la nada. Torres se tapó la cara con las manos. Lo vi temblar. Vi cómo sus hombros se sacudían. Era un hombre de ciencia. Un hombre lógico. Un hombre que había estudiado medicina durante 10 años en las mejores universidades. Un hombre que creía solo en lo que podía ver, tocar, medir, comprobar. Y lo que estaba viendo en esa pantalla destrozaba todos sus libros de medicina. Destrozaba todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. ¿Quién era? Preguntó con la voz rota, quebrada, sin ningún rastro de su arrogancia habitual. ¿Quién pudo hacer eso? ¿Quién puede resucitar a un niño sin tocarlo? Sin medicamentos. Sin equipo. ¿Quién? Me acerqué a él. Le puse la mano en el hombro. Usted sabe quién era, doctor Torres, le dije suavemente. En el fondo de su corazón, usted lo sabe. Es el mismo que usted dejó de buscar hace años, cuando decidió que la ciencia era lo único real. Es el mismo que su mamá le enseñó a rezarle cuando usted era niño. Antes de que se volviera amargado. Antes de que decidiera que los pobres no merecen su tiempo. Torres levantó la cara. Tenía los ojos rojos. Llenos de lágrimas. Es el único médico que está de guardia las 24 horas del día, los 365 días del año,
continué. El que atiende a los que nadie más quiere atender. El que no les pide carnet ni seguro ni tarjeta de crédito. El que ve valor donde los demás ven basura. Torres se quebró. Se puso a llorar como un niño. Un llanto profundo, desgarrador, de esos que limpian el alma. Yo lo dejé llorar. No dije nada más. A veces las palabras sobran. Regresamos a urgencias en silencio. Carlitos seguía durmiendo plácidamente. Me senté en una silla junto a su camilla. Lo observé dormir. Observé cómo su pecho subía y bajaba. Observé el milagro respirar. 1 hora después, el niño despertó. Abrió los ojitos despacio. Miró alrededor, confundido. Luego me vio a mí. Y sonrió. Hola, dijo con voz ronca. Hola, mi amor, le contesté, acariciándole el pelo. ¿Cómo te sientes? Tengo hambre, dijo. Y entonces se acordó. Mi gelatina, dijo con emoción. El doctor dijo que me ibas a dar gelatina de fresa. Me reí y lloré al mismo tiempo. Corrí a la cocina del hospital. Busqué en el refrigerador hasta que encontré una gelatina de fresa. Se la llevé. Se la puse en las manos. Y lo vi comérsela con un hambre voraz, con una avidez que daba gusto ver. Como solo comen los niños que han pasado días sin probar bocado. Mientras comía, le pregunté. Carlitos, el doctor que vino, el que te despertó, ¿qué más te dijo? El niño se limpió la boca roja de gelatina. Me miró con esos ojos enormes, color miel, llenos de una sabiduría que no debería tener un niño de 7 años. Me dijo que ya no voy a tener frío, dijo. Me dijo que ya no voy a tener hambre. Me dijo que tú me vas a cuidar. Sentí un vuelco en el corazón. Yo vivía sola. Mis hijos ya estaban grandes, hechos sus vidas en otros estados. Con mi hija mayor llevaba años sin hablarme. Mi casa era grande y vacía. Llena de silencio. Llena de soledad. ¿Así? Le dije, tratando de sonar casual. ¿Y qué más te dijo? Carlitos terminó su gelatina. Dejó el vasito en la mesita. Me miró serio. Me dijo que le dijera algo al doctor que grita. Al que no me quería atender. ¿Al doctor Torres? Sí, ese. Me dijo que le dijera que no tenga miedo. Que su mamá ya no le duele nada. Que ella está bien. Que ella lo perdonó. Me quedé helada. Completamente helada. La mamá del doctor Torres había muerto hacía exactamente 2 meses. De cáncer. Un cáncer horrible, doloroso, que la había consumido durante 1 año entero. Torres había cambiado después de eso. Se había vuelto amargado, cruel, indiferente al sufrimiento de los demás. Nadie en el hospital hablaba de eso. Era un tema prohibido. Todos sabíamos que Torres estaba de luto, que estaba sufriendo, pero él no dejaba que nadie se acercara, que nadie le dijera nada. Y ahora este niño que había estado muerto 3 minutos, que nunca había hablado con Torres, que ni siquiera sabía quién era, traía un mensaje para él. Un mensaje que solo podía venir de... Me levanté despacio. Mis piernas temblaban. Fui caminando hacia la oficina de Torres. Toqué la puerta. Pase, dijo su voz desde adentro. Abrí la puerta. Torres estaba sentado en su escritorio, en la oscuridad. Solo la luz de la luna entraba por la ventana. Tenía la cabeza entre las manos. Doctor, dije suavemente. El niño despertó. Torres levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, hinchados. Había estado llorando. El niño. Carlitos, dijo algo. Un recado. Para usted. Torres me miró fijamente. Dice, mi voz se quebró. Dice que no tenga miedo. Que su mamá ya no le duele nada. Que ella está bien. Y que ella lo perdonó. Torres se quedó inmóvil durante 3 segundos. Luego rompió a llorar. Fue un llanto desgarrador. Un llanto que llevaba 2 meses guardado. Un llanto que rompió algo duro que había dentro de él. Ese hombre arrogante, ese hombre cruel, ese hombre que había rechazado a un niño moribundo porque no tenía dinero, se desmoronó frente a mí. Se puso de pie. Se tambaleó. Yo corrí a sostenerlo. Lo abracé. Y él lloró en mi hombro durante 10 minutos sin parar. Cuando por fin se calmó, se separó de mí. Se limpió la cara con las manos. Lo siento, dijo con voz ronca. Lo siento mucho, Carmen. Tienes razón. Sí sé quién era ese doctor. Y tengo que cambiar. Tengo que cambiar ya. Y cambió.
Esa misma noche, Torres salió de su oficina y empezó a atender a todos los pacientes. A todos. Sin importar si tenían dinero o no. Sin importar si tenían familia o no. Sin importar si eran casos perdidos o no. Esa noche, el hospital cambió. No el edificio. El edificio siguió igual de viejo, igual de sucio, igual de destartalado. Pero el aire cambió. Las enfermeras empezaron a sonreír más. Los camilleros empezaron a tratar a los pacientes con más cuidado. Los médicos empezaron a tomarse el tiempo de explicarles las cosas a las familias en lugar de solo gritarles órdenes. Y Torres empezó a llamar a los pacientes por su nombre, no por su número de cama. Empezó a sentarse con ellos, a escucharlos, a tratarlos como seres humanos y no como casos clínicos. Fue como si ese hombre de blanco hubiera dejado algo en el aire. Algo que nos tocó a todos. Algo que nos cambió. Yo adopté a Carlitos. Bueno, fue un proceso largo. El DIF, los papeles, las entrevistas, las visitas domiciliarias. Pero al final, después de 6 meses, me lo dieron oficialmente. Se vino a vivir conmigo. A esa casa grande y vacía que de repente se llenó de vida. De risas. De ruido. De amor. No fue fácil. Carlitos venía con traumas. Con miedos. Con pesadillas. Los primeros meses lloraba todas las noches. Gritaba en sueños. Se despertaba temblando, buscándome con pánico en los ojos. Pero poco a poco, fue sanando. Poco a poco, la luz volvió a sus ojos. Y yo llamé a mi hija Patricia esa misma noche. La noche del milagro. Llamé aunque me temblaban las manos. Llamé aunque tenía miedo de que me colgara. Ella contestó al tercer timbrazo. «¿Mamá?», dijo, sorprendida. «Hija», fue lo único que pude decir antes de empezar a llorar. «Mamá, yo también te iba a llamar», dijo ella, y su voz también se quebró. «Hoy todo el día estuve pensando en ti. Sentí que, no sé, sentí que tenía que llamarte. Que tenía que pedirte perdón antes de que fuera demasiado tarde». Lloramos juntas por teléfono durante media hora. Nos pedimos perdón. Nos dijimos te amo. Nos prometimos no volver a pelear por tonterías. Y cumplimos. Hoy, 5 años después, Patricia y sus hijos vienen a comer a mi casa todos los domingos. Carlitos juega con sus primos. Nos reímos. Comemos. Somos una familia otra vez. Nunca volvimos a ver al hombre de blanco. No apareció en ningún registro médico del país. Nadie en el gremio médico lo conocía. Llamamos a todos los hospitales de Guadalajara preguntando por un doctor que encajara con su descripción. Nada. Las cámaras de seguridad nunca grabaron su rostro. Solo esa luz inmensa, brillante, inexplicable. Pero yo no necesito verlo en un video para saber que estuvo ahí. Lo sé porque Carlitos está vivo. Lo sé porque Torres cambió. Lo sé porque mi familia se reconcilió. Lo sé porque cada vez que entro a urgencias, cada vez que veo a un paciente recuperarse contra todo pronóstico, cada vez que veo a alguien perdonar lo imperdonable, sé que el doctor sigue haciendo sus rondas. Hoy, Carlitos tiene 12 años. Ya no es ese niño flaquito y sucio que llegó moribundo a urgencias. Es un niño sano, feliz, lleno de vida. ¿Y saben qué me dijo hace poco? Estábamos cenando. Yo le había hecho su comida favorita, pollo con arroz. Él estaba comiendo con ganas, hablándome de su día en la escuela. De repente, se detuvo. Me miró serio. «Mamá Lupe», me dijo. «Cuando sea grande, voy a ser enfermero». «¿Ah, sí, mijo? ¿Por qué?» «Porque quiero ayudar a los niños rotos. Como tú me ayudaste a mí. Como él me ayudó a mí». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «¿Todavía te acuerdas de él?» Carlitos asintió. Sus ojos brillaron. «A veces lo veo, mamá. No con los ojos. Pero lo siento. Cuando estoy triste, cuando tengo miedo, siento que alguien pone su mano en mi hombro. Y sé que es él. Diciéndome que todo va a estar bien». «¿Y qué sientes cuando eso pasa?» Carlitos sonrió. «Paz. Y olor a rosas. Así que la próxima vez que te sientas sola, mija. La próxima vez que sientas que estás tirada en la banqueta y que el mundo te pasa por encima sin verte, quiero que recuerdes esta historia. Quiero que cierres los ojos. Que respires hondo. Y que esperes ese olor a rosas. Porque él siempre llega a la guardia nocturna. Siempre. Él no necesita cita previa. No cobra honorarios.
No le importa que tan sucio llegues a su consulta. No le importa si traes dinero o no. No le importa si alguien te reclama o no. Él solo te pide una cosa. Que confíes. Que le digas, no puedo más. Ayúdame. Y él va a venir. Tal vez no de la forma que esperas. Tal vez no cuando tú quieres. Pero va a venir. Y va a poner su mano sobre tu pecho. Y va a decirte, respira. Porque para él, tú no eres un caso perdido. No eres basura. No eres invisible. Eres su hijo. Eres su hija. Y esa es la mejor medicina del mundo. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste algo mientras la escuchabas, quiero que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal. Activa la campanita. Porque tengo más historias como esta. Historias reales de gente que se encontró con él cuando menos lo esperaban. Segundo, comparte este video. Compártelo con alguien que se siente invisible. Con alguien que siente que no vale nada. Con alguien que necesita saber que hay un doctor que nunca cierra su consultorio. Y tercero, respóndeme honestamente en los comentarios. ¿Alguna vez has pasado de largo junto a alguien que necesitaba ayuda? ¿Alguna vez has sido tú el que estaba tirado y todos pasaban sin verte? ¿Has tenido un encuentro que no puedes explicar? Déjame tu historia en los comentarios. Porque tu testimonio también importa. Tu historia también puede ayudar a alguien. Que Dios te bendiga, mija. Y recuerda, nadie es basura. Nadie es invisible. Y el turno de la noche nunca termina.